interesante que los espacios que definen candidatos. Cambia Ujú. Santa Cruz, donde está imponiéndose a Roxana Reyes el 32,8%, Leo Roquer el 24,2% y Gabriela Mestelar el 23,1%. ¿Eh? Sí, Pero bueno, insisto, frente a todo, 27,0 en Santa Cruz es el voto genuino que sí, tiene sí, de claro. cara a noviembre. Sí, Hoy, frente a todo, tiene eso. Y para ellos es esto una encuesta y nada más que eso, ¿no? sí. Este, mm, el frente de la izquierda sigue imponiéndose Nicolás Gutiérrez, ya Sí, dijimos que es el candidato, 62,8% contra Jessica Aguilar que tiene el 37,1%. sí, señor. Le propongo Sí, una brevísima pausa bueno, musical, porque bueno, ya son las 10 de la noche. mira, Vamos a tomar Karina, aire. bueno, dale. Cari está lista, que avise y la llamamos. ¿Cómo? También, bueno, Se va Reyes. Uno a cada comité, uno al comité y otro al búnker del frente de todos. Bueno, nosotros quedamos atentos entonces a lo que nos comunique tanto Karina como Julián, que se van para el centro a ver qué manifiestan cada uno de los contendores, podemos decir así, Mica, contendientes. Eh, Eh, contenedores otra cosa. Nos dicen también que desde el sector de la profesora Gabriela Mestelán, entrevistas en vivo, comentan que van a esperar, están evaluando los resultados electorales. Cuando haya una comunicación de nuestra parte lo haremos saber. Luego de esta evaluación, la profesora Gabriela Mestelán hablará, ¿no? Perfecto, sí, también, perfecto. sí. No Entonces, tan, no tan ansiosa ¿qué como estaba por nosotros. decirnos de Cari? ¿Ya está allá? Mira, ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Hace el vivo? estamos esperando que Lo nos esperamos. diga ella cuando quiera, Genial. tiene la prioridad obviamente. Hacemos pausa si quieres, pero decimos a la gente que no se vaya porque en cualquier momento sale Karina otra vez con el móvil desde la calle para ver si hay En el festejo, búnker al frente de todos, a ver qué dicen. para ver si hay caras largas, para ver si están pálidos, si están, para ver cómo están, para ver Ah, si están en realidad. alguno va a hablar, no te hagas problema. Para ver quién está en cada búnker y cómo están los ánimos por allí, Así ¿eh? es. Breve pausa musical, quédate en sintonía de la radio de la Copa y ya venimos. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron y ahora déjame sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo. Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Piel de oro rojo enfermo, el amor antidiestro. De la luz hacia el oscuro, magia negro, de lo oscuro hacia la luz, yo veo refugiarse, emborrachar, morir, seguir viviendo. Veo en parte lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en parte lo que tú ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en parte lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en parte lo que tú ves, entre lo dicho y lo hecho. Los amores, el derroche, los finales abiertos, lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intento, todo a punto de alterarse siempre a todo momento. Vuelto otro alter ego, el costado siniestro, de la luz hacia el oscuro, magia veneno, de lo oscuro hacia la luz. Emborrachar, morirse
ponemos pausa el rock. Pero ya volvemos. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Invierno 2021. Parque Patagonia. La temperatura empieza a bajar en Parque Patagonia. La migración de los guanacos nos anticipa la llegada del invierno. Los pumas y chinchillones pasan más horas al sol y el trabajo continúa para que cuando vuelvas puedas disfrutar de nuevos senderos y observar su fauna. Búscanos en redes sociales como Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, que lo salvaje te descubra. Renovamos el home banking de Banco Santa Cruz y ahora es mucho más Simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Cruz. Probalo. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para personas humanas, cartera de consumo. Para más información sobre condiciones de acceso, uso y funcionalidades del servicio, consulte en www.bancosantacruz.com, sección canales digitales. Sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones de contratación de Banco de Santa Cruz Sociedad Anónima. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, acompañando a cada trabajador de la prensa. Programa de aporte a la labor periodística. SOEM, Río Gallegos. Somos el conjunto. Somos unidad. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Elegí el rock que quieras. Lo mío es vagabundear. Acá te lo pasamos. En Facebook, El Diario Nuevo Día. En Instagram, El Diario Nuevo Día 80. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2021. Seguimos. Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Invierno 2021. Fin de espacio publicitario. Estamos en todas partes, con la cobertura más completa de la región. Todo lo que tenés que saber, aquí ahora. El móvil de exteriores. Elecciones 2021 en Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música. Muy bien, señores, activamos el rock en Radio Nuevo Día y activamos también toda la adrenalina de lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz. Queremos saber quiénes van a ser los candidatos de cara al 14 de noviembre. Y vamos a la calle, allá está Karina Taverne. Karina, ¿cómo estás? Contanos dónde estás. Recién habló Mauricio Gómez, le agradeció a la militancia y ahora están conectados con Casi González vía Zoom. Vamos a ver si podemos escuchar lo que dicen. A ver. Vamos a ver si se puede escuchar a Gustavo Casi González, chico que está a través del video. Espero que lo reciban bien. Sí.
ahí escuchábamos entonces al intendente Gustavo Caqui González en directo a través de una videollamada, una videoconferencia que se está realizando con unos monitores desde el interior del Comando del Frente para la Victoria a toda la militancia que está aquí afuera cortando la avenida Kirchner. Recordamos esto es Kirchner entre Estrada y Vélez Arfiel. Mientras estaba en el final de sus palabras, llegó una columna muy importante de una agrupación con banderas negras, muy ruidosa, realmente que fue la que levantó un poco el ánimo aquí, porque como decía Caqui González, pedía que no decaiga ese ánimo, era lo que se estaba viviendo en este momento aquí a las puertas del Comando del Frente para la Victoria, y ahora con esta columna es como que la militancia comenzó a saltar nuevamente, a cantar y demás. Como dato de color, les puedo contar, quiero saber si ustedes me reciben bien porque hay mucho en realidad, y ahora me voy a alejar un poco porque era un momento que hable muy a la Nechan, pero la verdad es que están a pleno los militantes, entonces no se escuchaba nada. Ahora me escuchan un poco mejor. Sí, Karina, siempre te escuchamos muy bien y escuchamos muy bien la palabra de Caqui González y el festejo de Caqui González. Y un poco ratificando lo que decíamos, acá nadie se va a mostrar como un perdedor. Acá todos van a hacer la lectura que más le convenga. Claramente Caqui González dijo que fue en la lista de él el más votado. Y es cierto, Caqui González, él solo sacó, hasta el momento lleva 28.145 votos. Seguido de Claudio Vidal, 24.890 votos. Tercero, Roxana Reyes, 13.542 votos. Es cierto que la lista de Caqui González fue la que más votos sacó. Pero bueno, acá hay que sumar espacio, más espacio, más espacio. Y si entramos en esa, tenemos que decir que en Santa Cruz se está ganando, cambia Santa Cruz casi por el 40% de los votos y Caqui González tiene el 26,4% y Vidal el 23,3%. O sea, acá cada uno va a decir, gané. Vidal también va a decir, sacamos el 23,3% de los votos y somos un espacio nuevo y que patatín, que patata. Y cambia Santa Cruz, va a decir, en Santa Cruz ganó Cambia Santa Cruz. O sea, pero porque todos se están parando de la mejor manera frente a noviembre. No, por supuesto, ni hablar, pero yo les tengo que contar, les debo contar, que mientras Caqui González decía eso, la cara de Pablo Grasso y de Pablo González, que estaban hombro con hombro en la parte externa, allá afuera sobre la vereda del Comando, decía otra cosa. O sea, ellos hacían la lectura que se tiene que hacer de esta elección del frente, de la sumatoria general. Y fue lo que dijo Pablo, fue lo que te dijo Pablo Grasso a vos, o sea, fue lo antagónico a lo que dijo Caqui González ahora. Pablo Grasso hace 1 hora y media cuando habló con vos dijo otra cosa. Acá no ganamos y acá tenemos que hacer mea culpa y lo hizo realmente. Pero bueno, él como candidato, ¿qué iba a decir? Tiene que mostrarse conforme y vamos a seguir trabajando. O sea, pero sí. También quiero mencionarles algo que ustedes seguramente allí con más tranquilidad lo van a poder desmenuzar y analizar mejor que yo. El frente al comando en la vereda del comando sobre la avenida Kirchner, que estamos a 20-25 metros del cruce con Estrada, con Rauso, bueno, aquí en la puerta del comando sobre la vereda se montó una especie de clima donde uno suponía, y como siempre se hace, allí van los que fueron candidatos, que van a saludar a la gente y hablan desde ahí. Nadie se subió a esa tarima, fue todo desde el interior. Nos decían que por este tema de la comunicación, por el tema de las videollamadas y por esta conexión remota que se hizo con González, con Caqui González, que estaba desde Puerto Deseado. Pero cuando llegó el intendente Grasso, se quedó fuera con la militancia. Nosotros, yo al menos en lo personal, y hablé con 2 colegas que estaban ahí a la puerta, les pregunté y ellos me dijeron, llegó Grasso y no entró al comando. Se quedó afuera con la militancia, no entró en ningún momento. Es más, estábamos aquí afuera esperando, que fue todo muy rápido porque llegamos y empezó ahí a los 10 minutos.
salió Mauricio Gómez Uy, que es el jefe de campaña del Frente de Todos, lo ha sido, salió a hablar con Grasso, se cruzó, subió por encima de la tarima, bajó a la vereda, habló con Grasso, que estaba allí en la puerta, en la vereda con la militancia, y luego ingresó nuevamente al comando. Pablo González estaba en el interior de la sede partidaria y salió y se ubicó al lado de Pablo Grasso y estaban, como les dije, hombro con hombro, hablando y haciendo los comentarios respecto de las palabras que decía Caqui González en el Puerto Deseado. Pero Pablo Grasso no lo vimos en ningún momento ingresar, al menos hasta que ahora me retiré unos metros, estoy sobre la calle Raúl, no lo vimos en ningún momento entrar al comando del Frente de Todos. Y otra cosa que también me llamó la atención, tal vez ustedes hayan percibido lo mismo, que cada vez que Caqui González, que ahora ya es candidato, se refirió a con quién salía, con quiénes hablaba, siempre mencionó en segundo término a Karina Nieto, a Kitty Garzón y a los demás integrantes de la lista. No sé si fue un olvido o qué es lo que pasó, pero no la mencionó a su compañera, digamos, en segundo término de la lista, Moira Lares Manzano. Quiero pensar que se olvidó. Capaz que fue una devolución porque cuando se presentó. No se mencionó a sus otros compañeros y no la mencionó a Moira Laresa. Es más, iba a hablar Moira Laresa, todavía estoy acá en la esquina, pero sobre Rawson para tener un poco más de limpieza en cuanto al sonido, y no se escucharon las palabras de Moira Laresa que dijeron que iba a hablar. Claro, mirá qué detalle, mirá Sí, que queda. buen detalle, Karina. Primero la actitud de Grasso. Grasso habla mucho con sus actitudes, ¿no? Y esto que no lo haya nombrado Caqui González a Moira, bueno. Pero bueno, Caqui González, él dice que ganó, pero se muestran ganadores. Pero en Río Gallegos ganó Cambia Santa Cruz. En Caneto Lidia ganó Ser Vidal. En Pico Truncado ganó Cambia Santa Cruz. En Las Heras ganó Ser. O sea, en las ciudades más grandes de la provincia de Santa Cruz no ganó Caqui González. Esa es la gran realidad, más allá de que la lista de él, si ha insisto con esto, haya sido la más votada actualmente. Bueno, y también les cuento que a una cuadra, porque estábamos ayer casi Rawson, está el comando del Frente para la Victoria, pero caminamos una cuadra y la estoy caminando junto con ustedes en la esquina de Entre Ríos. Aquí estará el comando de Claudio Sanz. Así que me estoy acercando, está colgada, por supuesto, Avenida Kirchner, en la esquina donde está Magallanes, de un lado, del otro lado, les decía, la calle Ladrillo, hay una calle mucho opción. Bueno, acá hay pantalla gigante, iluminación, mucho humo, camarógrafos, por supuesto muchos petroleros acá, y parece que está preparando todo, camionetas cruzadas en este lugar, y estamos aguardando. Hay un escenario, también como les contaba más temprano, que está montado todo con un sistema de iluminación. Bueno, y a la espera, porque a las 10:30 de la noche, 22:30, está previsto que hable Claudio Vidal, aquí, justo en la esquina, a las puertas del local que tiene Entre Ríos y Avenida Kirchner. Así que estamos acá, hay una bandera argentina que debe tener, no sé, unos 25 metros, 30 metros, aquí en orden, está desplegada desde el medio de la calle, que cruza parte de lo que es Magallanes, y llega casi hasta la hostería que está sobre Avenida Kirchner, ¿no? Muy grande una bandera y mucho bombo, música también, que seguramente podrán escuchar. Así que estaba mirando la obra, bueno, no me falta mucho para que hable Claudio Vidal, 10:33, ¿no? Y no me equivoco. Exactamente, 22 horas 33 minutos en la República Argentina. Y todos van a festejar, todos van a festejar. Claro, todos van a ver, van a hacer su lectura.
Y Claudio Vidal está tercero como espacio, tiene el 23,7, pero están festejando. El Frente de Todos salió segundo con el 26,5 y está festejando. Y Cambia Santa Cruz también va a festejar porque sacó el 39,5%. ¿Eh? Así que, bueno, clima festivo en Río Gallegos. Clima festivo, vos sabés que estaba hablando Casi González en la esquina, digamos, donde está el hotel, en la esquina contraria, venían circulando por Estrada y doblaban para tomar Kirchner para venir a este otro local partidario. Y claro, la gente del Frente de Todos miraba para acá porque no sabía si eran de ellos o eran de Ser Santa Cruz. Se cruzaban entre ellos. Bueno, Y más de uno se va a ir a festejar a los ganados. a los dos lados, por las dudas. No resuena una cuadra. Voy a tirar un ratito acá, que ante cualquier novedad les tengo el listo. Dale. Nosotros igual ahora nos vamos a comunicar con Juli, va a hacer una transmisión a través de Facebook, del diario Nuevo Día, seguramente, porque bueno, está con la gente del espacio Cambio de Santa Cruz, con Luciana Reyes, con Gabriela Miterán, creo que todavía las puede hacer, ¿verdad? Algo así. Ahora lo veo. Bueno, ahora vamos a estar en contacto con Julián. Se están cargando los datos de Returbio. Se están cargando los datos de Río Turbio, 25% de los 609 ejecutadas. Ser Santa Cruz, 41,1%. Segundo, al Frente de Todos, 33,5%. Tercero, Cambio Santa Cruz, con 19,3%. En esto, la cuenta, ¿no? Hablamos buenísima de tiene Omar Sedán, pobre, paupérrima actuación permanente, ¿no? En su pueblo. Tal cual. Bueno, si bien sigue ganando Claudio Vidal así en la cuenca, de Tulio el 43,6, seguido Frente de Todos el 32,3, bueno, no le va a alcanzar para quedarse. No va a llegar. Esa es la realidad, ya está. Esto ya es irreversible, ¿no? 76% de mesas ejecutadas en la provincia, Cambia Santa Cruz 39,5, ahí se impone claramente a Rosana Reyes en el 31%, seguido del ganador Roquel 26%, Gabriela Mestiral 24%. Decíamos Cambia Santa Cruz 39,5 en la provincia, Frente de Todos 26,5 y SER Somos Energía 23,9%. Frente de Izquierda 8,1 y el Movimiento Socialismo el 1,8%. También hay que decir que el movimiento socialismo está superando la base que se exige. 1,5. Exactamente, la está superando hasta el momento. Tiene el 1,8, o sea que también se está transformando en candidato. Hay un candidato. Hay un candidato del movimiento al socialismo, el Nuevo Más. Va a ser Mariano Jorge Jesús. Él ya se está transformando en candidato a diputado nacional en las próximas elecciones de octubre. O sea que hasta el momento tendríamos como candidatos a Roxana Reyes por Cambia Santa Cruz, a Kaki González por el Frente de Todos, a Claudio Vidal por SER, a Nicolás Gutiérrez por el Frente de Izquierda y a Jorge Jesús Mariano por el Nuevo. 2 segundos para explicar lo que vamos a escuchar y a ver ahora, porque Juli terminó un vivo recién. Van a escuchar hablar primero a Roxana Reyes, después a Gabriela Mestelán, que apareció en el comité de la UCR para felicitarla, y después a Eduardo Costa. 3, 1, 3. Bueno, vamos a compartir el audio. Vamos. No es un buen modelo. Este modelo es un modelo de abandono de lo público, de captación de los medios de control, de los medios de difusión, genera un abandono en lo que tiene que ver con la educación y realmente tiene un Estado macrocefálico que maneja todo, con municipalidades pobres que se deberían simplemente pagadores de impuestos. Si el país adopta ese esquema, se va a convertir en una Santa Cruz donde los jóvenes no quieren volver, donde los jóvenes no tienen futuro, donde vemos jóvenes que dicen no hay nada que esperar para nosotros, porque no hay nada que darnos, no hay posibilidades de trabajo, no hay posibilidades de desarrollo, no tenemos industrias, no tenemos desarrollo, no tenemos innovación, no tenemos conectividad, no tenemos aeropuertos, no tenemos rutas en condiciones. Todo eso representa Santa Cruz y por eso hay que cambiar.
Para representarlos tenemos que hablar con ellos, tenemos que representar a las madres, a los jóvenes que han perdido su trabajo, que no pueden acceder a su primer trabajo. Tenemos que encontrar una forma de representarlos de la mejor forma posible y eso es escuchando. Así que el trabajo va a ser el mismo. Todos los que se están acompañando tienen la misma postura, de caminar, acercarnos al interior de la provincia, no solamente en la capital, y escuchar todas y cada una de las necesidades. Doctora Reyes, buenas noches, disculpe la demora. Bueno, un resultado importante para ustedes, han logrado canalizar lo que hemos hablado en otras charlas, ¿no? El descontento y también una apuesta por este frente que es Cambia Santa Cruz y puntualmente por su figura para renovar la banca. Sí, estamos muy contentos, como lo decía, porque este es un triunfo de todos los que formamos el Frente Electoral, de Gabriela Mestelán, de Pedro Márquez, de Leo Roquel, de Omar Seidán y de Martín Boco. Todos hemos trabajado y a partir de mañana vamos a estar juntos trabajando para esto que nosotros buscamos, que es el cambio en Santa Cruz. El cambio en educación, el cambio en posibilidades de trabajo, el cambio en posibilidades de desarrollo, en la transparencia, en la apertura a la opinión pública, al acceso a la información pública, a todo aquello que necesita Santa Cruz para que los recursos estén al lado de quienes lo necesitan, al lado de cada una de las vulnerabilidades, de la madre que sufre por el hijo que no tiene trabajo o que no puede estudiar, de aquellos que están dependiendo de una olla popular o de un plan o de una cooperativa, cuando en realidad lo que necesitamos es generar trabajo y poner los recursos a disposición de la gente. Así que creemos que eso es lo que ha necesitado Santa Cruz y eso es lo que ha valorado. ¿Espera que haya un golpe de efecto con ese resultado en las urnas respecto de cuestiones que ustedes señalan frecuentemente, tanto en la legislatura provincial como en la nacional, del gobierno provincial, ya sea en materia social como en la educación, que siempre es una cuestión que se señala, o la salud podría ser también? Espero que sí, porque lo mejor que podemos hacer nosotros como funcionarios es escuchar a cada uno de los que representamos. Y lo mejor que puede hacer el gobierno es no solamente escuchar a cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz, sino también elegir a quienes representamos a los ciudadanos de Santa Cruz. Así que desde ya que hago pública el pedido que nos escuche la gobernadora, el pedido que escuche nuestra mirada, porque entre todos, y abandonando esta famosa grieta que se creó y nació en Santa Cruz, vamos a poder avanzar a darnos futuro con la historia de nuestro sistema. Adelante. Cambia Santa Cruz para Santa Cruz. Mira, fundamentalmente estar cerca de la gente, exigir que los recursos públicos estén lo que necesitan las necesidades de la gente. Nosotros hace tiempo venimos pidiendo por la educación, creemos que sin educación no podemos aspirar a nada. Hace tiempo que estamos pidiendo en la generación de fuentes de trabajo, que miremos los puertos, que miremos el desarrollo turístico, que miremos los aeropuertos, que miremos la conectividad, que miremos la política hidrocarburífera. Hay tantos lugares donde nosotros podemos generar posibilidades de trabajo y de educación para nuestros jóvenes, que es ahí donde tenemos que estar apuntando. Y Cambio Santa Cruz apunta a esto, al desarrollo, a la innovación y al fin de la derecha. Nosotros no queremos unidad, nosotros queremos unión y felicidad. Doctora, la última que le hago de mi parte es, a raíz de los buenos resultados que consiguieron Mestelán también y Roquel, sobre todo en la capital, ellos, me imagino, van a ser convocados y se trabajará en conjunto en lo que eso es una parte de la elección, no es la definitiva, y deberán trabajar justamente de cara a noviembre para consolidar este voto de confianza que han logrado obtener. Absolutamente. Y así como dice que es una decisión colectiva, conjunta, se hace con pero unión de la colección cívica y la colección cívica trabajó también todos los convocados, vamos a trabajar juntos, vamos a integrar la lista como corresponde y de cara a noviembre como corresponde. Gracias. Hablaba Roxana Reyes, sin duda la figura de esta noche. Bueno, viene Gabriela Mestelán, que es recibida con vitoreo. Gabriela Mestelán, bueno, y aquí se encontrará con Roxana Reyes. Para todos los que integramos el Frente Cambio Santa Cruz,
y agradecer entrañablemente la confianza de tanta gente que ha confiado en nosotros en la provincia, agradecer a los compañeros del puerto de Calafate, Fernando Cervo, del Torres, que bueno, que han trabajado en montones de localidades donde pudimos ganar, y donde digamos pudimos tomar a este frente electoral que verdaderamente garantizó las paz en Santa Cruz. Así que bueno, venimos a felicitar y contentos porque esto es lo que pudimos ofrecer, las mejores alternativas, un frente electoral fuerte, con liderazgo fuerte, que se ofrece a la ciudadanía de Santa Cruz. Así que muchas gracias por la confianza, muchas gracias por las acciones y seguimos juntos para noviembre. La palabra de Gabriela Mestelán. Gaby, buenas noches. Bueno, buenas noches. Imagino la algarabía por la muy buena elección que hicieron ustedes desde Encuentro Ciudadano de la lista Tu Voz en el Congreso, tanto acá en la ciudad como en el interior también. Sí, hemos hecho una excelente elección en el Chaltén, en el Calafate, por eso bueno, vuelvo a nombrar a Fernando Cervo, Eden Torres, Marcelo Ferreira, a todos los compañeros y compañeras que han trabajado con tanto cariño, con tanto esfuerzo, bueno, también en otras localidades del interior, en la cuenca carbonífera, en zona norte, en zona centro, bueno, y en Río Gallegos, realmente hemos hecho una excelente elección, nos permitimos contarles, al menos de lo que sabemos hasta ahora, que hemos casi duplicado los votos que tuvimos en el año 2019, así que para nosotros ha sido un crecimiento muy importante, pero insisto, lo re importante es que el Frente Opositor de Santa Cruz ganó el paso, y eso es lo más importante en este momento y en este contexto de nuestra provincia y de nuestro país. Bueno, yo honestamente creo que votó lo que quiere para Santa Cruz, que es algo distinto que este presidente que tenemos. Y bueno, confiamos que eso lo podamos seguir construyendo para ofrecérselo en el año 2023 a los que habitamos Santa Cruz. Gaby, por ahí lo que hablamos en la semana, el gran descontento del que se hablaba, ¿no? Y en este caso el voto de confianza que han logrado canalizar, ¿no? Como frente, cómo llevarlo y consolidarlo de cara a noviembre, ¿no? Que es la instancia determinante, en definitiva. Bueno, creemos que hay que acrecentarlo, porque a toda la gente que está desanimada hay que volver a decirle que se puede confiar, que es importante, bueno, poder creer que es posible un presente y un futuro distinto. Así que bueno, eso vamos a trabajar para eso. ¿Estás contenta? ¿Se te nota contenta? Estoy muy agradecida y contenta, porque para nosotros ha sido un enorme crecimiento como partido, e insisto, hemos hecho una apuesta a la democracia, que es lo que nos ofrece, bueno, este sistema electoral, y creemos que hemos hecho una muy buena elección, así que estamos muy agradecidos. Vamos a hablar, vamos a intentar. Imagino la algarabía, ¿no? Después de un proceso que lo tuvo usted liderando, esa fuerza o esa coalición, en lo cual muchas veces los resultados fueron equivocos, pero en este caso hoy ha sido contundente, me parece, el resultado que ha obtenido. Todo cambia Santa Cruz contra el oficialismo provincial. Creo que hemos tenido una muy buena elección con este triunfo de Cambia Santa Cruz con un 39% de los votos. Me parece que ha sido importante, y en eso hay dos cosas. Por un lado, un pueblo de Santa Cruz que después de 30 años de gobierno quiere, tiene esperanza, tiene esperanzas, y el trabajo que hacen ellos en cada uno de las localidades, en cada uno, tanto Gabriela Mestelán, Leo Roquén, Roxana Reyes, tratar de acercarse y de explicar de qué manera Santa Cruz puede salir, me parece que eso es fundamental, ¿no? Y me parece que eso es un punto. Y Cambia Santa Cruz ha tenido una muy buena elección en el 2017, una muy buena elección en el 2015, muy buena elección en el 2013. O sea, hay un pueblo que quiere un cambio. Lo que pasa es que, bueno, hay una construcción de leyes, de lema, de diputados por el pueblo que complican o lo hacen muy difícil. Pero estamos trabajando permanentemente y no bajamos los brazos, y no bajan los brazos. Vos fíjate que hay todo un conjunto de dirigentes nuevos que trabajan a full, ¿no? Sí. Hago la última rápido porque me piden que lo libere. ¿A qué le atribuye la victoria, teniendo en cuenta que uno por ahí entendía que atomizándose en distintos frentes podía perder fuerza? Justamente Cambia Santa Cruz, y en definitiva lo que se logró fue el resultado contrario. Cuando se crearon las PASO fue para que cada partido
¿viste? Para que no haya un dirigente que pudiese dominar una estructura y diga, vos sos el candidato, vos sos el candidato. Entonces, todos los que querían participar se anotaban y participaban. Y de esa manera sea la gente la que elige al mejor dirigente. No, yo creo que cada uno se demostró que sirve en la PASO, porque sirve para ver a quién elige la gente, pero además todos trabajan, porque todos quieren transmitir esta visión que tenemos nosotros de una Santa Cruz en la cual se puede recibir más inversiones, porque somos una de las principales provincias petroleras, somos una de las principales provincias mineras, somos el principal exportador minero. O sea, la verdad es que tenemos una provincia que podría generar trabajo. Estas son las últimas novedades. Bien, 22:50 de la noche, continuamos aquí en la radio de la Copa en el 100.9 del dial. Escuchabas el informe, la entrevista que hizo nuestro compañero de tarea Julián Quirós en el Comité Radical. Hola. Ahí está. El resultado general de ese cuyo nombre no sé cuál es. Ajá. ¿Qué resultado general? Todavía no lo tenemos. Lo cierto es que habló con Roxana Reyes, habló con Gabriela Mestelán, que llegó al comité a saludar a Roxana Reyes, y habló con Eduardo Costa también, obviamente, quien llevaba de la mano a la candidata, candidata ungida por el voto de la gente, Roxana Reyes. Bueno, están festejando todos. Sí, todos festejando. Lo cierto es que, bueno, ahora vamos a ver si Vidal está festejando o no está festejando tampoco. Ahora vamos a contactarnos otra vez con Karina Taberna, que estaba ahí en el búnker de Vidal, ansiosa para que la llamemos. Están haciendo un repaso, ¿no? Sí. Se me ocurrió una cosa, comparar. Sí. La comparativa, bueno, después la decimos, la comparativa. Dale, bueno, vamos con Karina. Karina está en el móvil y está en el búnker de Vidal. Cari, ¿estás por ahí? Hola chicos, sí, nuevamente estamos en la esquina de Tres Ríos y Avenida Kirchner, donde está el búnker de Claudio Vidal. Acaba de salir Claudio Vidal con su compañera en esa lista de precandidatos. Bueno, ahora ya podemos decir que son candidatos. Hay una importante cantidad de gente aquí en este lugar y están esperando todos ellos que se dirija el dirigente petrolero aquí a todos los que están presentes, ¿no? Así que estamos aguardando. Hay algunos como presentadores, lo vemos a Antonio Carandia también, que está acompañando a Claudio Vidal en este escenario que les contaba más temprano, que está montado aquí justo en la esquina de Entre Ríos y Avenida Kirchner, aquí en el centro de Río Gallegos. Así que vamos a esperar. Nosotros renovamos agradeciendo a los distintos sectores que componen esta fuerza política. Recién hizo una mención especial para ser mujer. A ver si podemos escuchar. Hola, buenas noches. Acá está, bueno, agradecer a toda la doctora que era compañera de fórmula, digamos, segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales de Claudio Vidal, esa médica de Río Gallegos, que ahora la verdad que se me fue el nombre. Que estuvo apoyando, todas las iglesias que estuvieron apoyándonos. El trabajo de ustedes se vio también reflejado en el voto de ellos. Y les quiero dar
las gracias de corazón porque realmente nos sorprendieron. Con cuánto amor salieron a caminar las calles, la fuerza, la garra que le pusieron, pero como dijo Jazmín, a redoblar el esfuerzo, porque depende de nosotros. Ya las tenemos ahí, tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Tenemos 14.000 y pico de votos, lleva Claudio con una sola lista. Así que imagínense todo lo que todavía podemos hacer. No aflojemos, vamos por más. Compañeros, compañeras, vecinas y vecinas, Río Turbio estuvo presente en la elección y pudimos dar vuelta a los números. Históricamente, un lugar que era del Frente de Todos pasó a ser de ser Santa Cruz, de energía. Y qué emoción que me da, porque en Río Turbio tenemos carbón, y el carbón es energía. Así que a todos los vecinos y vecinas de Río Turbio que nos acompañaron, que redoblen y redoblen el esfuerzo. Y aquellos que no nos acompañaron tienen la oportunidad de hacerlo, porque todavía tenemos adelante el mes de noviembre. Así que invito a todos los vecinos a pensar que las cosas pueden ser posibles, los procesos se dan y no se detienen. No se detienen. A nosotros ya no nos detienen, porque es la voz de Santa Cruz diciendo basta, diciendo queremos algo nuevo, diciendo que queremos un futuro para nuestros hijos y queremos un lugar mejor. Agradecidos, agradecidas, y yo soy peronista, así que adelante, adelante, adelante el movimiento. Chicos, ahí escuchábamos a Bárbara de Cristófaro. En primer lugar hablaba Mónica Pereira, ahora el actual diputado. Antes de nada, agradecer todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Una militancia genuina, pura, pero con vocación de construcción de un proyecto político amplio y unido. Bienvenidos todos aquellos que vienen a construir este espacio y este proyecto. Prados en Caleta Olivia, Carambia de Bracera, que está presente. Y les puedo decir algo que veníamos diciendo ya desde marzo. Miren y analicen los números. Hoy en día, a pocas horas de cerrar, y más o menos de la provincia de Gustavo Navidad, que adelante la ciudad Gonzalo en Santa Cruz. Sea constituida formalmente que ya somos la segunda fuerza política en menos de 2 años. Arriba Gallego Lerillo, arriba Gallego Lerillo, que salgamos de vuelta a la calle, que tengamos memoria, que solamente un sector que sigue siendo obsecuente y que vota a un proyecto que ya hace tiempo dejó de representarnos, les pido a todos esos vecinos que no fueron a votar, les pido a todos esos vecinos que eligieron otro candidato que en el mes de noviembre ya no van a estar, que acá nos van a encontrar para defender los derechos de Santa Cruz. A partir de hoy, todos caminamos unidos de la mano de Claudio Vidal. Gracias, compañeros. Era el diputado provincial José Luis Garrido, ¿no? Bancando ahí en la parada y pidiendo a los regallenses que salgan a votar. Los trabajadores siguen acá, hemos caminado mucho y seguimos con una renovación. Un agradecimiento enorme a toda la gente de Zona Norte que estuvimos caminando y que nos multiplicamos y que demostramos que esto no se quiere más, que necesitamos un futuro mejor y un futuro federal. La verdad que hoy Caleta Olivia, la Cera y Pico Truncado claramente le dijo basta a este proyecto que no va más. Necesitamos más trabajo, necesitamos más inversiones
y que para generar esto y para generar un futuro para nosotros, para nuestros hijos y para tener un futuro realmente positivo para Santa Cruz, lo necesitamos a Carlos Vidal ahora de diputado y en la próxima de gobernador. Muchas gracias y gracias a todos los que confían y los que van a seguir confiando en nosotros. No, es el gordo Antonio. Pasando el micrófono. A ver, aparentemente podría ser Antonio Carambia el próximo en hablar. No quería, se pasaban el micrófono con Claudio Vidal, había una especie de ida y vuelta. Así que ahora vamos a ver quién es el que sigue. Sí, es Antonio Carambia. Como saben, desde las Heras lo venimos acompañando a Claudio en este nuevo espacio, como decían acá los compañeros, unidos, no solamente los peronistas, sino los que son apartidarios, radicales. La verdad que le queremos pedir de corazón que nos sigan acompañando en esta lucha y como decían recién los muchachos, yo creo que vamos a ganar, vamos a tener un nuevo gobernador en el 23 que va a ser mi amigo y compañero Claudio Vidal. Ahora sí, chicos, es el turno de Claudio Vidal, es el único que se ha apuntado, digamos, en el estrado con una ayuda a memoria. Lo escuchamos. Qué linda nuestra bandera, ¿no? La verdad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a cada compañero, a cada compañera, a cada hombre y mujer, a cada vecino y vecina de toda esta provincia que confió en nosotros allá a comienzos del 2019, agradecer a los que se sumaron, que por cierto aportan muchísimo a este gran proyecto de renovación. Agradecer sinceramente a los que tuvimos la capacidad, la madurez política de conformar un nuevo espacio en donde se plantea la generosidad, la apertura, esas ganas de trabajar en un proyecto que permita poner de pie a Santa Cruz, ¿no? Y la verdad que estoy muy emocionado. Falta más del 32-33% de las mesas y nosotros hoy ya superamos ampliamente los resultados del 2019. Esto quiere decir que 36.000 almas de Santa Cruz acompañan este proyecto. Este proyecto que tiene como finalidad representar a cada uno de ustedes, reconstruir una provincia con igualdad de condiciones para todos, reconstruir una provincia que pueda generar empleos, que pueda pagar salarios dignos a sus trabajadores, construir una provincia y reconstruir una provincia que termine con la pobreza. Y la verdad que en esto tengo que ser crítico, porque me duele en el alma ver dirigentes políticos, oficialistas y de la oposición que muchas veces puede funcionar hablando de un país, de una provincia que realmente no existe. No se están dando cuenta que hay pobreza, que hay necesidad, que hay agotamiento, que la gente está cansada, que merecemos vivir mejor, que hay simplemente poder salir adelante. Yo sé eso, compañeros y compañeras, que este espacio está dispuesto a seguir trabajando. Este es el comienzo. No es poca cosa que un espacio político conformado por compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas,
solamente en 2 años de vida y de existencia, hoy esté disputando el primer lugar a nivel provincial. Y como digo siempre, nosotros llegamos para quedarnos. Estamos acá para trabajar por ustedes, porque somos el pueblo, porque sentimos lo mismo que el pueblo, porque quiero a mi provincia, porque la quiero ver de pie, y voy a trabajar incansablemente para que Santa Cruz pueda salir adelante. ¡Basta de lo mismo! ¡Se tiene que terminar! ¡Podemos crecer! ¡Tenemos que salir! ¡Lo vamos a poder hacer juntos en un proceso de construcción distinto, en donde podamos plantear nuevas ideas, nuevos proyectos, en donde todos entendamos que los que estamos en este lugar somos los que queremos a nuestra provincia. ¡Viva Santa Cruz! ¡Entre todos vamos a poder! Quiero agradecer profundamente a todos los que nos están acompañando. No es casualidad que en la querida cuenca carbonífera, en 28, en Turbio, hayamos realizado una gran elección en donde claramente ya por los resultados hemos ganado, como también está ocurriendo en Pico Truncado, en la localidad de Las Heras, ganando muy bien en Caleta Olivia, ganamos en Tres Lagos, ganamos en Puerto Santa Cruz, y hay que seguir esperando los resultados. Pero con este número, de ser así, el 14 de noviembre ya estaríamos ocupando una banca de la Diputación Nacional, y esto gracias a todos ustedes. Quiero reconocer el esfuerzo de nuestros legisladores provinciales, de nuestros concejales, de nuestro intendente en 28, de los hermanos Carambia, de Facundo Prades, de Roberto, de Jorge, todos los que se han sumado a nuestro proyecto, pero personalmente y de todo corazón, por considerarlo nuestro padrino político, nuestro guía político, y por su trayectoria, y más que nada por la persona que es, quiero agradecerle profundamente al compañero Sergio Acevedo, ex gobernador, que la verdad es una de las personas que ama tanto a Santa Cruz y que realmente hace un gran aporte a este gran proyecto. Agradecerte, Bárbara, Jazmín, doctora, que está pasando por un momento difícil, Mónica, pero está acá, acompañando, y la verdad que eso nos llena de orgullo, ¿no? Sinceramente, gracias, y quiero pedirles a cada uno de ustedes que trabajemos en unidad. Ustedes, nuestro equipo de trabajo, nuestros asesores. En este proyecto no hay espacio, no hay lugar para el egoísmo, para el individualismo. En este proyecto solo tiene que haber lugar para todos los que queremos aportar una idea, un poquito más de esfuerzo, aportar voluntad, predisposición, para los que queremos construir una provincia, más que nada, si bien es para todos, más que nada para esos que hoy le están pasando mal. Recorrer la provincia es muy duro. Muchas veces, cuando observamos algunos medios nacionales, nos preocupamos y miramos con asombro la problemática y la difícil vida que llevan los habitantes de algunas villas de otras provincias.
y más que nada en Buenos Aires. Y yo les puedo asegurar que no entiendo, con las condiciones que tiene nuestra provincia y con las grandes cantidades de recursos que tiene nuestra provincia, no entiendo por qué estamos en esta situación, ¿no? Ya no nos tenemos que asustar más de cómo viven otros argentinos en villas de Buenos Aires. En nuestra provincia también hay villas, también hay mucha necesidad, también hay gente sin servicio, también hay gente sin trabajo y también hay trabajadores que realmente son muy pobres. Esto habla de la necesidad urgente que tiene Santa Cruz de comenzar a reconstruir un nuevo proceso político, social y económico. Y en ese camino, a través de la unidad, del amor a nuestra provincia, del amor al prójimo, tenemos que estar unidos, trabajando, sin bajar los brazos, para el 14 de noviembre y para que en el 2023 nuestra provincia tenga un futuro digno. Nada más, y muchas gracias, los quiero, a no bajar los brazos. ¡Fuerza Santa Cruz! ¡Fuerza! 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 Bueno, chicos, de esta manera terminan las palabras del dirigente Claudio Vidal aquí en su búnker en el centro de Río Gallegos. Y bueno, comienzan los saludos, los abrazos y ahora el momento de reconocer a la militancia. Así que nosotros nos vamos alejando un poquito y le cedemos el aire a ustedes de acá desde el móvil. Bueno, Karina, excelente tu trabajo, ¿eh? Festejos también en el búnker de Vidal. A ver, ¿saben qué? No tengo buen retorno. Ahora Mucho ruido. Bueno, dale, gracias. Sí, claro, no escuchás porque también hay festejos en el búnker de Vidal, también decíamos, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, lo que veo es que en la puerta del frente de todos, del otro búnker, del comando del histórico del PJ, nada, hay un par de personas adelante, pero no, ya no queda nadie. Bueno, Cari, excelente labor desde la calle, de tu lugar, el lugar que te gusta andar. Hábitat. El hábitat natural de Karina Taverne. Forma parte del paisaje de las calles de Gallegos. Así es. Bueno, chicos, los dejo, me voy al auto. Está helado, pero muy frío. Hay viento, además, así que la sensación térmica es muy bajita. En un ratito nos vemos en la radio. Dale, Cari, gracias, excelente labor. Bueno. Estamos y seguimos. Estamos y seguimos. Tenemos en comunicación. Vamos a tener comunicación. Bueno, vamos a los totales provinciales, chicos. Tengo totales nacionales, lo que dice la página oficial de Nación respecto de las elecciones en Santa Cruz. Dice, mesa escrutada, 99,2%. Mirá, va más rápido que la nuestra. Cambia Santa Cruz, 38,6%. 58.504 votos. Frente de Todos, 26,46, 40.111 votos. Somos Energía, 23,43%, 35.511 votos. Esos serían los tres grandes números que ¿Y tenemos. ya tira el 99%? Tira el 99,2%. ¿Y que habrá hecho una proyección de acá? Claro, no sé. Porque va al 88%. 88,6. Llegan más rápido los datos a Nación que acá. Sí, que acá en la provincia. Todo puede ser. Todo puede ser. Bueno, quiero hacer una corrección respecto de cuando hablábamos del 1,5 necesario para transformarse en candidato. El movimiento al socialismo en realidad es 1,5%. Es sobre el total de empadronados. Hoy el movimiento al socialismo acá, el Nuevo Más, tiene un 1,79%, pero del total de votantes. Claro. Aquí, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Hay unos cuantos votos de diferencia para que Jorge Jesús Mariano se transforme en candidato. Claro. Le faltan unos cuantos votos todavía. Pero tenemos ya a uno que se ha transformado en candidato, Ya es candidato. que días atrás nos visitó
hombre de Caleta Olivia, estudiante él de literatura en la UMPA. Nicolás Gutiérrez. Nicolás, buenas noches, felicitaciones. Claudio Lobo, Beto Barriga y Héctor Mancilla, te saludamos acá de Radio Nuevo Día. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones, ya sos el candidato de la izquierda en Santa Cruz. Sí, tal cual. La verdad que estamos muy contentos. Las expectativas que teníamos se cumplieron con creces, en realidad, porque haber salido segunda fuerza en las Heras, haber peleado este mismo puesto también acá en Caleta, nos da una fortaleza muy grande de cara a lo que se viene, ¿no? Porque principalmente hemos podido ratificar algo que desde el Frente de Izquierda, la lista 1A en la cual yo represento, veníamos diciendo que era esta intención de demostrar la bronca y el descontento votando a la izquierda. Y la clase obrera de toda la provincia lo ha demostrado de esa manera y lo va a seguir demostrando, de eso estamos seguros. Ahora, Nicolás, ahora viene la otra batalla o los otros restantes 90 minutos en noviembre, y me imagino a partir de mañana ya a comenzar a reforzar ese trabajo que han hecho, ¿no? Sí, tal cual. La próxima es más complicada todavía, porque la izquierda tiene que pelear, y esto se demuestra cada vez que se desarrollan las elecciones, con aparatos muy grosos, ¿no? Muy importantes a nivel provincial y nacional. En este caso, contra un gobierno de 30 años que nos ha hundido en la miseria, contra una oposición que bajo mandato cumplido de Roxana Reyes, tiene todo el apoyo de la derecha provincial y nacional, y contra el aparato de una burocracia sindical que nos posiciona en una quizá desventaja, pero en una gran alternativa también. Capaz que suena como dicotomía, ¿no? Pero es así porque tenemos esta alternativa de ir a pelear la tercer banca y defender esa postura, porque evidentemente queremos demostrar y queremos defender la voz de los trabajadores en la provincia de Santa Cruz. Va a ser una batalla, como te decía, muy complicada, pero el Polo Obrero y el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en su conjunto ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y puede llegar a dar una enorme pelea para conquistar esta tercer banca. ¿Y qué piensas puntualmente sobre el partido oficialista acá en Santa Cruz, sobre el Frente Todo, que es una muy pobre elección? Que no ganó en Gallegos, que no ganó en Caleta, que no ganó en la Cuenca. Tal cual, tremendo. Ahí te das cuenta el descontento y la bronca que tiene el santacruceño con las políticas de 30 años de ajuste, de priorizar los intereses de las mineras, de las petroleras, de las grandes pesqueras también, y dejar de lado, relegando y principalmente las últimas décadas a un último lugar los intereses y las necesidades de todos los trabajadores, y se lo demostraron, porque los trabajadores hoy, así como ayer y desde siempre, tienen esta oportunidad para demostrar su voz, ¿no? Para hacerse escuchar y para hacerse sentir, y lo han demostrado, pero rotundamente. No votan al Frente de Todos, no votan al kirchnerismo, ya no les creen, no confían en ellos y necesitan una alternativa política que represente sus intereses. Entonces, bueno, si no toman cartas en el asunto sobre la voz de los trabajadores, vendría a reflejar y a demostrar lo que ya ha hecho el gobierno oficialista, que es desoír constantemente desde un pedestal en el que se han posicionado la voz de los obreros y pensar que van a poder seguir gobernando la provincia a destajo como se les ocurra a ellos, y no es así. De hecho, estas elecciones son significativas también en ese sentido. Nicolás, ¿ya te ha comunicado con referentes del partido como el profesor del PLA?
Sí, estuvimos hablando con Miguel, con Ada, bueno, estuve acá con Omar Latini hace Ujú. aproximadamente media hora, estuvimos acá en el local del partido, nada, muy contentos con todos, en realidad, de hecho estamos conformes con lo que hemos hecho porque, nada, entendemos que demuestra este gran interés que tiene los trabajadores en votar a la izquierda. Pero una de las cosas que hablaba, yo aprendo mucho de ellos tres, principalmente de mis tres compañeros, compañeres como Ada, Miguel y Omar, que son mis referentes políticos, así como los de toda la juventud del Partido Obrero y del Polo, que me explican lo siguiente. En época de crisis, donde la situación de los trabajadores ya no da para más, la clase obrera demuestra en las elecciones, lo ha pasado en el 2001, cuál es el interés que van a defender. Ya le han puesto un tope al gobierno nacional, es decir, un 5% en Buenos Aires, casi un 6% en la provincia, un 20 y pico en la provincia de Jujuy, 8 acá, en Neuquén también, provincias muy importantes para el peronismo, para el PJ, y han sido derrotados por la clase trabajadora. Eso, nada, demuestra que estamos en un proceso de crisis, de desocupación y de hambre, que los trabajadores evidentemente no lo piensan aguantar ni un minuto más. Nico, suponemos que a partir de mañana arrancan con todo para canalizar votos para el 14 de noviembre, ¿no? Sí, tal cual. Una de las condiciones también que se ha demostrado en estas elecciones es el voto nulo, o la cantidad de gente que no ha ido a votar. Nosotros ya lo veníamos advirtiendo, esto de las últimas entrevistas, de hecho en Nuevo Día lo hemos comentado también, que la voz de un porcentaje de la población es que no tiene interés en votar porque está descreída de la política y de lo que esto representa, pero bueno, porque se ven identificados en más de 30 años que la política es corrupción y es ajuste, con más razón lo van a hacer. Así que vamos por esa, ¿no? Vamos a captar el voto de aquella persona que está desilusionada, que ha votado, ha optado por el voto nulo, que ha optado por no ir a votar, hacerles comprender y que reflexionen sobre la importancia de hacerles pagar el ajuste votando a la izquierda, que es el voto que evidentemente ya está demostrado, le está doliendo demasiado a los dueños del poder. Bueno, Nicolás, agradecerte como siempre las diferencias que has tenido con Radio Nuevo Día y bueno, merecido descanso y estaremos en contacto como siempre para lo que venga más adelante. Al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes por el llamado y siempre obviamente dispuestos para salir en cualquiera de sus programas de esta radio. Bien, Buenas noches, gracias, buenas Nicolás. noches. Bueno, la captura, gracias Nico, abrazo. La captura de pantalla que me han mandado de algunos grupos tiene que ¿Sí? ver con una nota del diario Nuevo Día. No me digas. El intendente Pablo Grasso, y creo que es el título. Sí, sí. Declaraciones del intendente Pablo Grasso que realizó la radio Nuevo Día, indicó al móvil, en realidad de la radio, no ganamos, no fue la elección que pensamos. Por varios grupos me mandaron esa captura de pantalla. Y un logro de Karina Taberne que justo lo vio en el búnker de campaña, en el pleno centro de Río Gallegos. ¿Qué más querés? Tuviste todo acá. Absolutamente Como decía todo. nuestro Iso, vamos a escuchar un tema musical. Tenemos el 90% de las mesas mesas. ejecutadas, ya el Dale. 90%. Cambia Santa Cruz 39,2, Frente de Todos 26,8, SER Santa Cruz 24,1 y el Frente de la Izquierda el 7,97. Dentro de Cambia Santa Cruz ya se impuso Roxana Reyes, se transformó en candidata con el 30,7, seguido por el Leo Roquel el 26,4 y tu voz en el Congreso el 24,2. Bueno, cada uno hace su lectura, ¿no? Sí, cada uno Kaki con- González dijo que fue el que más votos sacó. Claro.
Pero bueno, Si claramente. se compara con Rosana Reyes, claramente en el que sacó Bueno, más pero votos. también claramente para ellos esto era una encuesta. Era una encuesta. Y la encuesta real dice que Kaki González sacó en Santa Cruz el 26,8%. Una encuesta para el Frente de Todos que no le es buena si piensa en noviembre y mucho menos, es peor si piensa en el 2023. Exacto. O sea, para ellos, para el Frente de Todos, esto era una encuesta. Si le gustan esos números, que sigan por Que este sigan. camino. Y si no, que revean. Van a tener que revean sus conductas. que ver puertas para adentro. Y sus acciones. 23 y 23 minutos de este domingo 12 de septiembre de 2021. Pausa musical. Brian está que se duerme. Regla concertada de las 3 de la tarde acá. No, Brian, lo que está preocupado Ah, madrugó. Brian, Las empanadas. las empanadas. No llegan las Se empanadas. sale de la silla para A las 3 de la tarde madrugó Brian entonces hoy. Sí, sí, sí. Madrugó. Bueno, pausa musical. Quédate ahí. Ya venimos con el cierre de este programa especial. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición. Dibujan llagas en las manos. Un dulce palpito, la clave íntima se va cayendo de mis labios. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator. La
Siempre volverá. Una premonición y buscan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios como un mantra. De mis labios, de mis labios. Le ponemos pausa al rock, pero ya volvemos. Radio Nuevo Día, FM 100.9, inicio de espacio publicitario, invierno 2021. Dale energía a tu vida con Agua Vital de la Patagonia, que te ofrece el mejor producto a un precio único. Visítanos de 10 a 13 y de 15 a 19 horas en Chile 448 o comunicate al 2966 55 66 44 y sin demoras. Recarga 10 litros, 70 pesos. Recarga 20 litros a 100 pesos. Recarga 20 litros a domicilio por 120 pesos. Agua Vital de la Patagonia. Dale energía a tu vida. Lo que sucede en el interior. El minuto a minuto. Las tendencias. Todo. Aquí, en la radio de las elecciones. Elecciones 2021 en Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Sentir el aire puro, ver la fauna silvestre correr, seguir el paso de los antiguos habitantes. En Santa Cruz existe un lugar para el asombro, donde la tierra se muestra en su estado salvaje. Desde Parque Patagonia deseamos que esta crisis sea una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza. Esto también pasará, y cuando así sea, te estaremos esperando en el portal Cañadón Pinturas. Seguinos en Facebook e Instagram. Circuito Parque Patagonia. Elegí la manera de comunicarte. Nosotros esperamos tu mensaje. www.radionuevodia.ar, el diario nuevodía@hotmail.com.ar. Invierno 2021. Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Merlot. Si sabes de qué estamos hablando, mándanos un WhatsApp y te llevamos el que más te guste. Si tu paladar está buscando nuevos sabores, esta es tu oportunidad para contar nuevas historias. Agéndanos 2966 568760 o búscanos en Instagram como @dealturatienda. De Altura Tienda, los mejores vinos a un WhatsApp de distancia. La violencia laboral configura una violación a los derechos humanos y laborales y atenta contra la integridad física de las personas. Por eso, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales presentó un proyecto para terminar con todas las formas de violencia laboral y diseñó un programa de sensibilización contra la violencia laboral. Una herramienta pensada para consolidar nuestros derechos. Seguimos.
Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Invierno 2021. Fin de espacio publicitario. Bueno, vamos a reproducir, en estos momentos está hablando el presidente Alberto Fernández junto con la vicepresidenta